Los riñones son órganos esenciales que, además de actuar a modo de filtro eliminando productos metabólicos y toxinas de la sangre, participan en el control integrado del líquido extracelular, del equilibrio electrolítico y del equilibrio ácido-base. Producen hormonas como el calcitriol o la eritropoyetina, y en ellos se activan metabolitos como la enzima renina. Por ello, al describir la fisiología renal, hay que recordar que va mucho más allá del estudio del órgano que regula la excreción de productos de desecho. La fisiología renal está ligada a la estructura del aparato excresor renal, diseñada para mantener un flujo unidireccional. Este flujo hará que la orina, que inicia su formación en los riñones, órganos principales del sistema, pase a través de los uretres a la vejiga urinaria para su almacenamiento, para que posteriormente pueda ser eliminada a través de la uretra. La unidad funcional básica del riñón es la nefrona. Cada nefrona consta de un ovillo de capilares rodeado por una cápsula, corpúsculo glomerular y un tubo formado por células epiteliales, que a su vez se divide en varias partes. El túbulo proximal, con sus segmentos contorneados y rectos, el asa de Henle, con sus ramas descendientes y ascendentes, partes delgadas y gruesas, y el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. El glomérulo está localizado en la parte externa del riñón, corteza, y los túbulos se presentan tanto en la corteza como en la parte interna del riñón, médula. Los mecanismos renales básicos son la filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. El paso inicial en la función excretora renal es la denominada filtración glomerular, que es la formación de un ultrafiltrado del plasma a través de la estructura nefrona básica, el glomérulo. La pared capilar glomerular por la que se filtra consta de 3 capas: la célula endotelial fenestrada, la membrana basal glomerular y las células epiteliales. Su principal función es la de seleccionar los solutos que se filtran, consiguiendo así un ultrafiltrado del plasma. La selección se realiza tanto por el tamaño como por la carga de las partículas a filtrar. Los principales electrolitos en la función renal son el sodio, el potasio, el calcio, el cloro y el bicarbonato. Estos se obtienen en la fase de reabsorción en el túbulo contorneado proximal. Se absorbe aproximadamente un 60 a 80% del sodio, el agua y otros elementos filtrados, y casi la totalidad del bicarbonato, la glucosa, los aminoácidos y las proteínas pequeñas, que son recuperados del organismo después de la filtración, ya que son necesarios para este. La reabsorción en el túbulo proximal es un mecanismo activo basado en la presencia de las membranas basoteliales, de las células tubulares, de la ATPasa o bomba de sodio-potasio. Esta bomba, que saca sodio activamente del citoplasma celular al líquido intersticial, genera un gradiente electroquímico que permite la entrada pasiva de sodio desde el fluido tubular al interior de la célula tubular, atravesando la membrana luminar. Esta entrada ocurre sobre todo mediante cotransportadores que al mismo tiempo que el sodio reabsorben azúcares, péptidos o aminoácidos. De igual forma, en el túbulo proximal se reabsorbe entre el 60 y el 70% del potasio filtrado y el 80% del bicarbonato. En cuanto al agua y la sal, son reabsorbidos de forma más variable según las necesidades de la regulación del volumen corporal. Se reabsorbe en proporciones isosmóticas, de modo que la osmolaridad del líquido tubular permanece igual a la del plasma durante todo su recorrido. En promedio, el riñón reabsorbe diariamente del 97 al 99% de la carga filtrada del calcio. De este calcio reabsorbido, el 60 al 65% se reabsorbe en el túbulo proximal por vía paracelular, del 25 al 30% en la rama descendente del asa de Henle, también por vía paracelular. El túbulo contorneado distal reabsorbe el restante 8 a 10% del calcio
por vía transcelular. Por último, la secreción tubular es el transporte de sustancias desde los capilares peritubulares hacia los túbulos renales. Significa que la orina definitiva ya no contiene gran parte de las sustancias filtradas, que son reabsorbidas, pero puede contener otras sustancias que no fueron filtradas, sino que se incorporaron a la luz tubular por un proceso de secreción posterior. La excreción es entonces el resultado de la filtración glomerular menos las sustancias absorbidas más las sustancias secretadas. Nutrimentos. Los riñones filtran grandes cantidades de sustancias orgánicas que no excretan, por ende deben existir procesos de resorción para evitar la pérdida inapropiada de nutrientes orgánicos útiles. Dado que la sangre contiene muchas especies moleculares filtrables pequeñas, el riñón tiene que manejar todas ellas. Un análisis del manejo renal de cada una de estas sustancias orgánicas es importante, de modo que se comentarán algunos solutos clave y se establecerán generalidades acerca de los otros. En esencia, los riñones desempeñan un tipo de evaluación y clasificación. Resuelven metabolitos orgánicos que no deben perderse. Elimina productos de desecho y sustancias orgánicas extrañas no deseadas a no resolverlas o a en realidad secretarlas. Resuelven parcialmente otros. Casi todos los nutrientes celulares importantes en el plasma que los riñones no deben perder en la orina son libremente filtrables y deben reabsorberse casi en su totalidad. Estos comprenden la glucosa, aminoácidos, vitaminas hidrosolubles, lactato, acetoacetato, beta-hidroxibutirato y entre otros. Estas sustancias nutritivas se filtran libremente por los capilares glomerulares, sufren una reabsorción total en los túbulos renales y su excreción renal final es nula. El riñón interviene en la regulación de la homeostasis de la glucosa por tres mecanismos diferentes: a la liberación de glucosa a la circulación, gluconeogénesis, captación de glucosa de la circulación para suplir sus necesidades energéticas y a la reabsorción de glucosa procedente del filtrado glomerular. La gluconeogénesis renal produce alrededor de 15 a 55 gramos por día de glucosa. El 20% de esta glucosa es liberada en estado de ayuno y el 40% es utilizada para la gluconeogénesis. Ocurre en las células tubulares proximales dentro de la corteza renal. El riñón consume alrededor de 25 a 35 gramos por día de glucosa. Alrededor del 10% es liberado en estado de ayuno al organismo. Ocurre principalmente en la médula renal y es un consumidor estricto de glucosa. En circunstancias normales, los glomérulos filtran alrededor de 180 gramos al día de glucosa. Casi toda la glucosa del filtrado glomerular se absorbe en el túbulo proximal. La concentración plasmática típica de la glucosa es alrededor de 90 miligramos por decilitro. Esta aumenta de manera transitoria a más de 100 miligramos por decilitro durante las comidas y disminuye un poco durante el ayuno. Sería perjudicial perder glucosa en la orina, particularmente en estados de ayuno prolongado, por lo que en individuos sanos toda la glucosa filtrada es reabsorbida y la orina está libre de glucosa. Esta reabsorción de glucosa se produce por la acción de los cotransportadores sodio-glucosa SGLT1 y 2 en el túbulo contorneado proximal. En condiciones normales, el 90% de la glucosa es reabsorbida en los segmentos iniciales 1 y 2 del túbulo contorneado proximal por SGLT2, que es un cotransportador de alta capacidad y baja afinidad ubicado en las células epiteliales de la superficie luminal. El 10% restante se reabsorbe en el segmento 3 del túbulo contorneado proximal, mediado por el cotransportador glucosa-galactosa SGLT1, de alta afinidad y baja capacidad. SGLT1 se expresa también en el intestino delgado y otros tejidos. La glucosa reabsorbida en el túbulo contorneado proximal se libera a la circulación por la acción de los facilitadores de transporte de glucosa GLUT-S localizados en la membrana basolateral de las células epiteliales del túbulo contorneado proximal. Proteínas. Aunque a veces se dice que el filtrado glomerular está libre de proteína, no está en verdad libre de toda proteína. Simplemente tiene un contenido total de proteína mucho más bajo que el del plasma.
En primer lugar, los péptidos y las proteínas más pequeñas, aunque están presentes en concentraciones bajas en la sangre, son filtrados en cantidades considerables. En segundo lugar, si bien el movimiento de proteínas plasmáticas grandes a través de la barrera de filtración glomerular es en un extremo limitado, una pequeña cantidad pasa a través de ella hacia el espacio de Bowman. En un individuo adulto, la tasa de filtración glomerular por la concentración de proteínas en el filtrado es de 5 gramos por decilitro al día. La recepción tubular renal desempeña un papel muy importante para evitar la depleción proteica corporal. Ocurre principalmente en el túbulo proximal. La reabsorción proteica ocurre principalmente en el túbulo proximal, en los segmentos iniciales 1 y 2. Es una reabsorción mediada por endocitosis, la cual se produce gracias a la participación de las proteínas megalina y cubulina, que actúan como receptores en el lumen tubular. La secreción proteica tubular tiene lugar solo en la parte ascendente del asa de Henle. La única proteína descrita hasta ahora secretada hacia el lumen tubular es la proteína uromodulina. Es formada exclusivamente en el riñón y es secretada en el asa ascendente de Henle. Es la proteína urinaria más común en condiciones fisiológicas y se puede secretar desde 50 a 200 miligramos. Finalmente, en ciertos tipos de daño renal, proteínas liberadas desde las células tubulares dañadas más que filtradas en los corpúsculos renales pueden aparecer en la orina y proporcionar información diagnóstica importante. Un desecho metabólico es una sustancia producida por el cuerpo que no tiene utilidad, por lo que se considera desperdicio. Para que los órganos excretores puedan efectuar estas funciones, conectan líquidos tomándolos de la sangre o del líquido intersticial y después modifican su composición, para finalmente expulsar del cuerpo el producto excretorio ajustado, la orina. La desaminación en el primer paso, en el catabolismo de aminoácidos, es un proceso en el que el grupo amino se elimina y se convierte en un amoníaco, que es muy tóxico y no debe acumularse en el cuerpo. El urato proporciona un ejemplo fascinante del manejo renal de aniones orgánicos. Un incremento de la concentración plasmática de urato puede causar gota. Por ende, su eliminación de la sangre es importante. Sin embargo, pareciera que el riñón no puede llegar a una determinación respecto a qué hacer con el urato. El urato es libremente filtrable. Casi todo el urato filtrado es reabsorbido al principio del túbulo proximal. Pasa por secreción tubular activa en la porción recta. Algo del urato es reabsorbido de nuevo. La tasa total de reabsorción tubular normalmente es mucho mayor que la tasa de secreción tubular, de modo que la masa de urato excretada por unidades de tiempo es de solo una pequeña fracción de masa filtrada. Casi todo este transporte comprende antiportadores que intercambian urato por anión orgánico. La urea es una sustancia muy especial para el riñón. Es un producto terminal del metabolismo de proteína, un desecho por excretar y un recurso útil para la regulación y la excreción del agua. La proteína excesiva en la dieta, que no se necesita para la síntesis de tejido, es oxidada o convertida en grasa y almacenada para su oxidación posterior. La urea es filtrada en los glomérulos renales y excretada en su mayor parte por la orina. Constituye alrededor del 50% de los solutos urinarios en sujetos que consumen una dieta proteica habitual y corresponde aproximadamente 90-95% de la excreción total del nitrógeno. También puede ser excretada en una menor proporción por el sudor y por la vía intestinal. El ciclo de la urea es un proceso por el cual los desechos, el amoníaco, se elimina del cuerpo. Cuando se consumen proteínas, el cuerpo las descompone en aminoácidos. El amoníaco se produce a partir de los aminoácidos sobrantes y se tienen que eliminar del cuerpo. Como resultado final del proceso de síntesis y excreción de urea obtenemos la orina. Este líquido amarillento es la suma de muchas sustancias. La composición corporal en nuestra especie es del 95% agua, 2% sales minerales y 3% de urea y ácido úrico. Aproximadamente 20 gramos de urea por litro. La orina, fabricada por los riñones, contiene los productos secundarios del metabolismo corporal, sales, toxinas y agua, que van a parar a la sangre. Los riñones y el aparato urinario filtran y eliminan la sangre de esas sustancias de desechos.
Mientras la sangre se encuentra en los riñones, el agua y otros componentes de la sangre vuelven a ser reabsorbidos por el torrente sanguíneo. El producto de desechos de este proceso es la orina, una solución concentrada que contiene agua y urea. Cuando la vejiga está llena, las terminaciones nerviosas de sus paredes musculares envían impulsos al cerebro. Cuando una persona se dispone a orinar, las paredes de la vejiga se contraen y el esfínter se relaja. La orina es expulsada fuera del cuerpo desde la vejiga a través de la uretra, otra estructura en forma de tubo.